Hoy voy a construir el equipo con más potencial de FC25, pero habrán unas reglas. Todas las jóvenes promesas que fichemos deberán ser menores de 21 años. Y en cada posición elegiré al jugador con más potencial, aunque tenga menos media. Y ya tenemos por aquí a nuestro magnate roba niños, que va a secuestrar a las jóvenes promesas, cuya nacionalidad es... bueno, mejor no lo vamos a decir, que luego me van a funar. Así que va a ser español. Pero además, si ficha más de 3 jugadores menores de 18 años, recibirá una penalización. Lo importante es que ya tenemos nuestra formación. Vamos a jugar con 2 MCOs y vamos a empezar por el centro del campo. Y aquí tenemos a Eduardo Camavinga con 90 de potencial. Tenemos a Pedri del Fútbol Club Barcelona con 90 también de potencial y 86 de valoración, pero no lo vamos a coger. Tenemos al portugués João Neves con 89 de potencial del PSG, y ese sí que lo vamos a coger. Pero lo vamos a dejar en el banquillo. Y es que el centrocampista titular de este equipo va a ser Pablo Gavi, misma media que Camavinga y que Pedri, pero tiene menos edad que los dos jugadores, así que lo ponemos de centrocampista titular. Nos vamos ahora al lateral derecho, donde tenemos una magnífica opción como la joven promesa del Manchester City, Rico Lewis, o la promesa del Newcastle, Tino Livramento, los dos con 85 de potencial. Pero como todos tienen el mismo potencial, me voy a decantar por Malo Gusto, que tiene 80 de valoración. ¿Creéis que es el lateral más prometedor? Ya tenemos 3 jugadores en el equipo y acabamos de fichar al más mayor de todos, así que vamos a bajar la edad en el lateral izquierdo, porque aquí tenemos varias opciones muy interesantes. Destiny Udogie con 86 de potencial, pero con 88 de potencial tenemos a Jorge Relato, 76 de valoración y 18 añitos, que puede jugar de central y de lateral, así que no puede faltar en la plantilla, pero también viene para el banquillo. Así que nos vamos con el lateral titular de esta plantilla, el canterano del Fútbol Club Barcelona, Alejandro Balde. Y es que tiene el mismo potencial que Jorge Relato, pero tiene 6 puntos más de media y se nos está quedando un auténtico equipazo. Nos vamos ahora con el extremo izquierdo, donde tenemos a Alejandro Garnacho, pero le acaban de bajar el potencial, por lo que este queda descartado. Tenemos también a Bradley Barcola con 88 de potencial, pero tengo un jugador mejor para el once inicial, y es que este tiene demasiada media para el banquillo, así que fichamos a Antonio Nusa con 88 de potencial. Y es que aquí tenemos al extremo titular, Nico Williams con 89 de potencial, que tiene 21 años, 85 de media, y ahora mismo se convierte en el mejor jugador de toda la plantilla. Pero ahora toca bajar un poco la edad de esta plantilla, así que nos vamos con el delantero centro, donde tenemos a Benjamín Sesko con 88 de potencial, pero tiene más media que el jugador que vamos a fichar. También vamos a descartar a Vitor Roque, que está cedido en el Betis, pero sí que vamos a fichar a Mathys Tel, la joven promesa del Bayern de Múnich, que también se va a marchar para el banquillo, porque nuestro delantero titular va a ser el segundo jugador más joven de la plantilla, 91 de potencial para el brasileño Endrick, que ahora mismo se convierte en el jugador más joven de todo el equipo. Y nuestro español roba niños recibe la primera penalización por fichar un jugador menor de edad. Se está jugando la cárcel. Hombre, no, si te parece, ya fichas a un jugador de 14 años y lo pones de titular. Mira este, qué carita de niño. Nos vamos ahora con la única posición en la que ser joven penaliza en el fútbol por la falta de experiencia, y es que para la portería tenemos al portero titular del Brighton, mismo potencial que este portero suplente que he fichado para el equipo, porque el portero titular va a ser Guillaume Restes con 2 puntos más de media que el portero suplente. Así que nos vamos con el defensa más prometedor de la plantilla, Pau Cubarsí, que también va a ser el jugador con menos media. Acaba de llegar la segunda penalización para nuestro roba niños y está a tan solo una de irse a la cárcel. El siguiente central que vamos a fichar va a ser el portugués Antonio Silva, jugador más prometedor de toda la liga portuguesa, pero que se va a quedar en el banquillo. ¿Cómo? Sí, se va a quedar en el banquillo. Y es que el central más prometedor de la plantilla es Pau Cubarsí, y a su lado vamos a tener al italiano Giorgio Scalvini, que tiene más potencial que Antonio Silva. Y con esto ya cerramos toda la defensa. Ahora sí, tan solo nos quedan 3 jugadores para completar la plantilla y otros 4 para cerrar el banquillo. Y es que pasamos ahora a la posición del MCO, donde vamos a tener muchísima calidad, y es que el primero que se va a quedar fuera va a ser Florian Wirtz, 92 de potencial, pero lo tenemos que dejar fuera porque el MCO titular va a ser Jamal Musiala, que tiene más potencial que Florian Wirtz, pero tiene un punto menos de media, así que Florian Wirtz no se puede fichar, y el suplente de Jamal Musiala será el Messi turco Arda Güler, con esos 90 de potencial.
pero que claramente no le va a quitar el sitio a Musiala. Pasamos al MCO izquierdo, donde vamos a tener a Xavi Simons, la joven promesa holandesa, pero que viene para el banquillo. ¿Cómo? Si Xavi Simons con 83 de valoración viene para el banquillo, ¿quién va a ser el titular en este equipo? Pues aquí tenemos al mejor jugador de todo el equipo. Por tan solo 300 millones de euros nos acabamos de llevar a Jude Bellingham. Pero es que vamos a ver una cosa, tiene 90 de media, es el mejor jugador de toda la plantilla sin duda. Ha venido Florentino Pérez y con esos 300 millones de euros se ha comprado Brasil entera. Por cierto, si te está gustando este vídeo, no olvides dejar tu like y tu suscripción y dejar un comentario positivo sobre las jóvenes promesas. Tan solo nos queda ya una posición para completar la plantilla y además recordad que nuestro manager Robaniño tiene ya 2 penalizaciones, pero los 2 siguientes fichajes que vamos a hacer también tienen menos de 18 años. El primero es la joven promesa del Sporting de Portugal, Giovanni Kenda, que obviamente viene para comer más pipas en el banquillo que Arda Güler en el Real Madrid. Y ahora sí, gente, nos vamos con el jugador más prometedor de toda la plantilla y de toda la galaxia. Nos vamos con Lamine Yamal, 94 de potencial. Y gente, ya tenemos el 11 con más potencial de todo FC25. Pero no me olvido de que con el fichaje de Lamine Yamal tenemos 4 jugadores menores de edad en toda la plantilla. Así que nuestro magnate de niños ahora mismo se encuentra en la cárcel. Y obviamente tenemos que hacer algo para sacarle de la cárcel, porque es nuestro entrenador. Sin el manager que roba niño no podemos disputar la Champions League. Y es que aquí tenemos la penitencia. Tenemos que tirar de esta ruleta que nos va a eliminar 3 jugadores al azar. Nos podemos quedar sin Lamine Yamal, sin Jude Bellingham y sin Jamal Musiala. Sin más dilatación, vamos a ver cuál es el primero que tenemos que echar a tomar por culo. Y aquí tenemos a Matthijs de Ligt. Bueno, dentro de lo malo, estaba en el banquillo. Segundo jugador que vamos a tener que eliminar y nos toca Jordi Lato. Oye, pues ni tan mal, el jugador con menos media de toda la plantilla. Y hemos tenido suerte en estos 2 primeros jugadores, pero ahora toca el tercero y nos toca Nico Williams. No me lo puedo creer. Pues esto sí que es un problema, gente, porque Nico Williams es nuestro tercer mejor jugador de la plantilla. Le tenemos que decir adiós. Liberamos al jugador por casi 6 millones de euros. Y esto lo cambia absolutamente todo. Y es que vamos a tener que ganar la Liga y la Champions League. Por lo que vamos a poner a Xavi Simons en el extremo izquierdo. Y por fin llega el debut del equipo con más potencial de FC25. Pero finalmente vamos a perder 0-1. Y en la primera temporada no vamos a conseguir pasar de la 11ª plaza, pese a esos 13 goles de Endrick, que ha sido el máximo goleador. Algo mejor iban a ir las cosas en la segunda temporada, logrando clasificarnos para Europa, esta vez con Jude Bellingham como máximo goleador del equipo. Y después de 3 temporadas, ahora sí, nos metemos en la Champions League, quedando a tan solo 4 puntos de ganar la Premier League y además ganando la Carabao Cup y la Conference League 3-1. Y es que esta vez Jude Bellingham se la ha sacado con 34 goles en esta temporada. Y estamos en la 4ª temporada y efectivamente estamos en la final de la Champions League, donde nos vamos a enfrentar al FC Barcelona. Y aquí tenemos cómo está la plantilla después de 4 temporadas de progresión, donde nuestro mejor jugador obviamente es Jude Bellingham con 94 de media, pero tenemos a Lamine Yamal con 91. Eso sí, hay otros jugadores que se han estancado en el potencial, y es que es normal teniendo una plantilla tan amplia como esta. Y nos vamos ya por esa final de Champions contra el FC Barcelona. Y ahí está Cubarsí defendiendo ya la primera jugada. Bueno, Lamine, se mancha Lamine Yamal. Vámonos Lamine, Lamine en el área, pase para Endrick. No me lo puedo creer, qué parada de marcar de Ter Stegen. Y el partido que finalmente se marcha hasta los penaltis, pero comienza marcando Jude Bellingham el 1-0. Si marca Lamine Yamal nos ponemos 2-0. Lamine Yamal tira y ahí está el segundo gol. Es el turno ahora de Endrick, el brasileño, que la pega. ¡Qué golazo de Endrick! Último penalti, Jamal Musiala contra Ter Stegen, a un gol de lograr la Champions. Jamal Musiala, y ahí está por toda la escuadra. El equipo con más potencial de FC25 se acaba llevando la Champions League. Y por aquí vamos a dejar el vídeo del equipo más prometedor de FC25. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y tu suscripción y ver el resto de vídeos de FC25 del canal de TS7. Nos vemos, chicos.